Le paso la palabra a Ángel Gil de Picolín, que nos va a hacer una presentación también del tema de la mesa redonda. Buenas tardes. Yo tendría 7 o 8 años cuando una tía mía intentó mantenerme sentado en una reunión y le dije, mira, soy un niño y no me puedes mantener sentado. Y como no he cambiado mucho, pues me levanto porque tampoco voy a poder ahora. Bueno, os voy a contar nuestra logística de Picolín. Solo os voy a dar una pincelada. Nuestro grupo es un grupo con 2.140 personas. Tenemos 10 plantas industriales, 3 en España, 5 en Francia, otra en China y otra en Vietnam. Fabricamos entre todos 1.700.000 colchones que distribuimos en 10.000 distribuidores. Pero yo os voy a hablar de la logística que trabajamos aquí en España. Os he hablado de una multinacional, pero no podemos olvidar que somos aragoneses y que estamos aquí muy arraigados y muy implantados. Si echamos una mirada hacia atrás, nuestra empresa, Artículos de Descanso, está tremendamente ligada con la construcción y con el consumo. Dos factores que, si echamos una mirada atrás, nos vemos que a partir del año 2007, como a muchos de los que estamos aquí nos ha sucedido, pues fijaros qué curva tenían los visados de obra nueva, ¿no? O sea, un descenso en picado, que eso sumado a la tasa de paro, que en esos mismos años tuvo una curva completamente ascendente, la construcción y el consumo nos pintaban un panorama realmente desolador. Y además, nuestro canal tradicional, el retail de las tiendas de muebles, tuvo un descenso de ventas súper acusado, ¿vale? Entonces eso nos posicionó en una situación, como veis aquí, de unos tremendos nubarrones, y creo que no fuimos los únicos. Muchos de los que estáis aquí seguro que os identificáis con esa situación. Pero nosotros no nos quedamos cobijados debajo de un techo. Pensamos que era el tiempo de la acción y el tiempo de movernos y hacer cosas. Y así, en el año 2009 adquirimos el 100% de la empresa Cofel en Francia y nos hicimos líderes en el mercado de Francia. En 2011 adquirimos una empresa malaya, Dunlopillo Holding, la cual nos da la licencia para distribuir en Asia y en muchos de los países de África. Y por supuesto, lanzamos también y potenciamos nuestra exportación con los distribuidores estables que tenemos y con muchos otros que hemos potenciado, ¿no?, desde ese tiempo. A su vez, atacamos también la diversificación. A nuestro canal tradicional de retail y tiendas de muebles añadimos grandes acuerdos con grandes cadenas hoteleras, acuerdos comerciales con las cadenas hoteleras más importantes del mundo. Adquirimos también la empresa Pardo, conocida aquí porque es una empresa local de Zaragoza, que es líder en el sector hospitalario y geriátrico. Y también potenciamos el sector de los complementos de artículos de descanso, pues para dar una mayor cobertura y poder llegar con mayor facilidad a todos los nichos de mercado. Y el tercer eje estratégico en el que trabajamos fue en la potenciación del área logística, un área que es especialmente difícil para nosotros, porque manejamos productos muy voluminosos, no en vano distribuimos unos 275.000 metros cúbicos al año en 52.000 referencias y 289.000 pedidos. Y todo eso con una acusada estacionalidad. No solo en su estudio anual, que es lo habitual, sino cuando bajamos a hacer el análisis semanal, incluso el diario, nos encontramos con unos dientes de sierra que nos obligan constantemente a adaptarnos a la situación de mercado y a la situación de entrega diaria. ¿Cómo acometimos estos cambios logísticos? Bueno, pues uno de los ejes fue la centralización de los stocks. Teníamos stocks en todas las plataformas que tenemos en España, Canarias y Portugal. Hicimos una implantación de TICs, de tecnologías de información y comunicación, en todos los eslabones de la cadena de suministro y, sobre todo, potenciamos de una forma muy importante la entrega domiciliaria, las entregas de última milla, porque éramos conscientes que para un producto tan difícil de manipular como el nuestro, principalmente por las dificultades de volumen, un colchón, imaginaros un colchón de 2x2, no es algo estándar, no es algo fácil de entregarle a un tercer operador.
Entonces nos dimos cuenta que esto podía ser un factor de competitividad para nosotros, para nuestra empresa. Por eso decidimos apostar por esa entrega de última milla, por la entrega domiciliaria. Y así poder llegar a postularnos ante nuestros clientes como un operador logístico integral. En el argot técnico, operador 4PL, que es de todos los eslabones de subcontratación logística el que te aporta mayor cantidad de posibilidades de subcontratación, ¿no? Esta centralización culminamos en el año 2011 con la construcción de nuestro almacén en Plaza, un centro logístico, con dos características muy sustanciales. Una de ellas es que el diseño fue basándonos siempre en la estandarización y la flexibilidad. Si os dais cuenta, las estanterías completamente convencionales, los medios de manutención son carretillas perfectamente estándar. Daos cuenta, la nave, 10.000 metros cuadrados sin una sola columna. Esto, para los que trabajamos en almacenes, realmente sabemos valorar el valor que tiene de poder tener esta flexibilidad operativa. Y luego, un sistema que diseñamos nosotros, un diseño propio de la gente de Picolín, de la gente de casa. Un diseño de un sistema automatizado de recepción, clasificación y picking de los colchones. Algo único en el mundo, porque lo hemos diseñado nosotros y estamos muy orgullosos de haberlo hecho. Es un sistema realmente, como automatizado que es, pues con una fiabilidad altísima y es realmente curioso de ver. Y además, en ese mismo año que hicimos el traslado, renovamos nuestra acreditación ISO 9001 y nos acreditamos en la ISO 14001. Como muestra de nuestro compromiso con el sistema medioambiental y con la gestión medioambientalmente sostenible. Simplemente unos indicadores. Con esta concentración tuvimos un impacto en coste, con la reducción de stocks, con la disminución de metros cúbicos de mercancía que retornábamos a Zaragoza, que esto además, a su vez, también son menos kilómetros realizados y son no solo menos kilómetros realizados, también son menos emisiones a la atmósfera. También disminuimos al concentrar todo el stock aquí y transformar los almacenes de fuera en plataformas de cross-docking, redujimos también los metros cuadrados de almacenaje, con lo cual tuvo un impacto directo en la cuenta de explotación. Y también redujimos los días de plazo de servicio a nuestros clientes. Luego fuimos con las TIC y centralizamos todo el reparto, toda la planificación del reparto capilar que se hacía en todos los almacenes de España. Todos los almacenes lo hacían al que mejor, es cierto. Todos lo hacían al que mejor. Pero también nos dimos cuenta que teníamos que tener un criterio único, unificado, y quisimos tenerlo en la central, en Zaragoza. Y además le dotamos de unas herramientas, en su día fuimos pioneros en la implantación de un software, que hoy es mucho más extendido, de planificación, que con la información de clientes, de pedidos, de vehículos y todas sus restricciones, nos devolvía la ruta más optimizada. Una información que a su vez se volcaba en lo que fue otro de nuestros grandes proyectos, el sistema de movilidad logística. Todos nuestros repartidores llevan un sistema, una BlackBerry, en el futuro la vamos a cambiar, en la cual reportan cada entrega que hacen. Con un clic sabemos que está la entrega correcta. Y si hay alguna incidencia, lo categorizan en un par de clics. Y esto fue algo muy sencillo y que nos dio unas ventajas tremendas, sobre todo en la reducción de incidencias, en saber lo que está haciendo nuestra distribución en tiempo real. Y aquí quiero hacer una llamada al factor humano. Porque, claro, la implantación de TICs, a todos se nos llena la boca de decir, hemos implantado TICs, ¿no? Y somos tecnológicamente avanzados, etc. Pero es que esto tiene un lado humano. Esto tiene un lado humano que realmente la dificultad que tiene es la gestión del cambio. Y esto no te lo hace una consultora. Cuando tienes que ir, como me ha tocado a mí, a los almacenes. Aquí tengo a dos compañeros, a Raúl y Jorge, que son jóvenes y no tuvieron ningún problema, pero había mucha gente próxima a la jubilación que cuando pusimos este sistema en el año 2009 les venía justo para manipular un móvil y les estábamos dando un teléfono con ordenador. O sea, su mentalidad era un teléfono con ordenador. Para ellos era un shock total la tecnología que estábamos poniendo en sus manos. Bueno, estaban realmente aterrados muchos de ellos de lo que les íbamos a dar. Bueno, tardaron 2 días, 1 y 2, no es una forma de hablar, 2 días en coger esa tecnología e identificar las ventajas, porque luego al final os contaré. O como cuando pusimos el GPS en todos los camiones para el geoposicionamiento de la flota. ¿Qué pensáis? Que los repartidores, los choferes, cuando les poníamos el GPS decían «¡Nos van a dar un premio! ¡Somos excelentes!». No. ¿Qué pensaban? Me ponen el GPS para controlarme,
para que no pueda irme a almorzar con mis compañeros y para que no me pueda ir a casa a comer sin pasar la dieta, etcétera, etcétera. Y todo eso pues costó mucho. Pero ¿qué pasa? Que luego los repartidores se dan cuenta, y los choferes, que por precisamente todas estas herramientas no se van a almorzar donde ellos iban habitualmente con sus rutas, sino que van donde les decimos, pero acaban antes, se van a comer a su casa y echan la partida de guiñote luego. Entonces, no solo eso, tienen muchas tareas anticipadas. Al saber dónde están, ya nadie les llama por teléfono. Hoy en día, cuando alguna de estas tecnologías se les estropea una BlackBerry o cualquier cosa les falla, los propios repartidores nos están demandando, oye, por favor, repónmelo. Porque ellos han sido, y esa es la clave verdadera del éxito de una implantación, han sido los que han identificado las ventajas de la implantación, ¿no? Bueno, los indicadores también, pues evidentemente, porcentualmente redujimos muchísimo los kilómetros realizados. Con todas estas tecnologías duplicamos el número de entregas a domicilio. Las incidencias bajaron tremendamente, porque al tenerlas todas categorizadas sabemos cómo atacar y actuar sobre ellas. Y, por supuesto, nuestros costes de distribución de última milla se redujeron también. Así, pues podemos ofrecer a nuestros clientes una externalización completa de sus servicios, como este cliente, que antes de hacer el servicio llevábamos 80 kilómetros diarios entre Barcelona y su almacén en Manresa, les llevábamos la mercancía, luego ellos allí la descargaban, la volvían a cargar en otros camiones de reparto, volvían otros 80 kilómetros. Bueno, les hicimos el reparto, se quitaron el almacén, dedicaron sus recursos a la venta y nosotros fuimos su operador logístico 4PL. O como las grandes cadenas de distribución, a las cuales venden su exposición, o como el sector e-commerce, que hemos nombrado aquí. Jos Marinus nos ha hecho antes un repaso bastante exhaustivo sobre el tema. Y yo, puestos a explicaros cómo hacemos la entrega de distribución e-commerce, me gustaría poneros de una forma muy gráfica por qué la logística del e-commerce es tan complicada. Veréis, si hacemos un análisis de la logística en distintos aspectos, podemos valorarla, pues lo que sería una entrega en grandes superficies, o entrega en tienda, o entrega domiciliaria, o si lo analizamos como una entrega a granel, o una entrega paletizada, entrega unitaria, camión completo, furgones de capilar, vehículos de última milla, sin presión de plazo, con plazos ajustados, entrega inmediata, o con concentración geográfica, puntos de entrega estables, dispersión geográfica, o con una demanda más o menos estable, o con impacto de campañas o demanda incierta, nos damos cuenta de que todos los factores críticos de los análisis de la logística inciden en lo que son las características del e-commerce. Y esto nos posiciona en lo que sería una especie de alineación de planetas en la cual la entrega domiciliaria, entrega unitaria, con vehículos de última milla, entrega inmediata, con dispersión geográfica y con demanda incierta, hacen que la logística del e-commerce sea una logística especialmente complicada y especialmente tensa. Bueno, pues con todas estas cosas que os he contado, muy acelerado porque quería contároslo todo, fuimos capaces de aumentar nuestra cuota en las cadenas nacionales, de aumentar nuestra cuota en equipamientos colectivos, de despegar de una forma importante en las entregas de e-commerce y sobre todo en recuperar cuota de mercado de Picolit, que al final esa es nuestra mayor recompensa, el servicio al cliente. Bueno, os he dicho, la mayor recompensa es el servicio al cliente, por supuesto. También podemos decir que en el año 2010 nos dieron un premio internacional en Estados Unidos por el proyecto de movilidad. El año pasado nos dieron el premio Pilot y hace un par de semanas nos han dado el premio CEL a la excelencia logística. Y ya para concluir, dejadme que le robe una frase a una de las personas que yo admiro un montón. Este foro es de logística e innovación y uno de los innovadores que, como digo, yo más admiro es Steve Jobs, que le robo una frase por un momento que decía: nuestros clientes no nos miden por lo duro que trabajamos, nos miden por lo que distribuimos y por cómo distribuimos. Por eso nosotros hemos tenido eso muy claro, hemos identificado que la última milla es un sitio muy importante donde podemos potenciar nuestra distribución, ser una barrera de entrada a la competencia y un factor de diferenciación y sobre todo un factor de competitividad para nuestra empresa. Así que, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero no haber pasado de tiempo.